sido nuevamente los que se han contradecido a sí mismos al decir que el Estado nunca era un ente regulador, que jamás en una política capitalista el Estado iba a venir a controlar la situación a la cual ellos han tenido que recurrir nuevamente. Y por eso reitero, la importancia de un Estado fuerte es al final el que va a tener siempre como primordial motivo el velar por la seguridad de su ciudadanía. Y Estados Unidos ha tenido que replantear su política capitalista, y donde lo dice el presidente Sarkozy, que estamos hablando de una nueva reorganización del capitalismo, tal vez como una fusión de una tendencia socialista. El aspecto relacionado con Asia tiene que ser muy interesante, porque los tigres del Asia están determinando que tienen la capacidad económica para gestionar una fuerte presencia en el mundo. Tenemos países como Corea del Sur, un país netamente tecnológico. Tenemos países como Vietnam, que después de diversas guerras internas ha demostrado ser un país industrializado, donde nuevamente hay factores como la educación, que son primordiales en ese aspecto. Y solo para terminar quiero decirles que dentro de una política mundial es motivo que el Estado sea un ente regulador y un estado de providencia. América Latina no ha estado ausente de las consecuencias de una política mundial, y pensamos que la única manera de integración regional es quitando los dividendos que pueda existir entre cada uno de nosotros y pensar en políticas a largo plazo, pero con un bloque regional, como lo piensan los europeos, con una sola constitución europea, con una sola moneda, con un solo pasaporte. Son los mecanismos necesarios, y eso está en valores, eso está en su deseo de sagacidad y en la capacidad de cada uno que puede luchar. Hay una frase más que una frase, es una de nuestras estrofas de nuestro himno patrio, que de repente pocos la conocen, y que sin embargo, si lo entenderíamos, nos daría la razón de una integración regional, y eso está en su sexta estrofa, y dice: en su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Renueven su juramento con usted mismo, con su país, y crean una integración regional. Esa es mi mejor recomendación, y muchas gracias por su tiempo. Las preguntas que ha hecho el público acerca de su posición. Veamos la primera pregunta, que dice: ante la integración que presenta la PEP, ¿qué papel cumpliría Venezuela? Venezuela, su principal fuente de ingreso es el oro negro. Se calcula que recibe alrededor de 800.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, es un país que nunca ha gestado medidas necesarias para invertir ese dinero en otros aspectos tecnológicos. Es un país que simplemente vive de sus recursos que el oro negro le puede dar hoy en día, y que, si mal no me equivoco, en la última elección presidencial del candidato Rosales, si mal no me equivoco, Isaac creo que fue este candidato, que ofreció el famoso un proyectito que se llamaba Minegra, que era una política pública en destinar los ingresos percibidos por el oro negro, ser redistribuidos equitativamente entre todos los ciudadanos venezolanos. Una política interesante, pero que fue de un candidato opositor. Venezuela no tiene mayor capacidad en la economía internacional porque no está gestando las medidas necesarias para invertir su dinero. Lo que está haciendo es gastarlo, siendo el país generoso en dar sus riquezas a países como Cuba o Nicaragua, y no está mirando para hacia adelante, porque cuando se le acabe el oro negro en unos 30 o 50 años, el país no tiene mayores perspectivas, y dentro de la PEP no lo veo como mayores perspectivas. Lo que sí yo veo fue el caso de Colombia, donde tuvimos la visita del presidente colombiano, en el que sí permite un país que está gestionándose a pasos raudos veloces, con gran capacidad económica, que se le permita la integración dentro de la PEP. Y fue muy importante su visita del presidente Álvaro Uribe,
para permitir nuevamente una integración regional. Países como este es el que nos hace falta dentro de la PEP. Y Venezuela, si no cambia de rumbo político y económico, no le veo mayores preponderancias. Lo que sí veo es una alta tasa delincuencial y una pobreza que se está extendiendo enormemente.